¿Por qué algunos niños tienen un mejor comportamiento que otros? ¿Por qué unos niños obedecen felices y contentos y otros retan y dan la contra? ¿Por qué algunos niños permanecen atentos y tranquilos durante toda su clase y otros jugando y molestando pese a que son de la misma edad? ¿Por qué pareciera que a algunos padres se les hiciera sencillo encajar su maternidad o paternidad dentro de su proyecto de vida, mientras que a otros pareciera que solo tienen vida de padres y que incluso solo esto les sobrepasa? En el video de hoy te compartiré lo que a mi criterio son los pilares de una maternidad o paternidad exitosa. Así que ponte cómoda o ponte cómodo y presta atención que comenzamos. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. 1. Madurez emocional. Esto abarca mucho, pero de la madurez emocional principalmente se necesitará un adecuado control de impulsos y tolerancia a la frustración, ya que esto lo necesitarás en abundancia, tanto para la crianza de tus hijos, para interactuar con tu pareja e incluso para decir no a actividades para ti placenteras, debido a que aún tienes deberes o pendientes que cumplir. Contar con adecuado control de impulsos y una adecuada tolerancia a la frustración es imprescindible para una paternidad o maternidad mínimamente responsable. Si no, ¿cómo crees que actuarás con tu hijo cuando él repita por milésima vez aquello que te has cansado de decirle que no haga? ¿Cómo crees que te relacionarás con tu pareja cuando delante de tu hijo haga aquello que más detestas? Que te aseguro que pasará. ¿Cómo crees que te sentirás cuando quieras un poco de tiempo para ti, para hacer algo que te gusta, pero no puedes permitírtelo en ese momento porque estás con el tiempo preciso para cumplir con los pendientes del hogar? Nuevamente repito, el requisito mínimo, básico e indispensable para una maternidad mínimamente responsable es tener un adecuado control de impulsos y tolerancia a la frustración. Caso contrario, es muy probable que más de una vez termines haciendo daño a tus niños. Para poder lograrlo, lo mínimo indispensable es que al menos cubras estas dos actividades de autocuidado personal. 1. Duerme todo lo que necesites diariamente, ya que el sueño incide directamente sobre tu salud física y emocional. Y 2. Al menos procura separar para ti 15 minutos diarios, para que lo emplees en cualquier actividad que te produzca placer, relajación o bienestar, únicamente para ti. Puede ser caminar, bailar, cantar, tomar una siesta, etc. Si a pesar de ello te sigue siendo difícil tener un adecuado control de impulsos y tolerancia a la frustración, lo más recomendable siempre será contratar los servicios de un profesional especialista. 2. Ten una buena relación con el padre o madre de tu hijo. Esto es fundamental, puesto que la relación con tu pareja tiene un gran peso en tu estado emocional, en tu felicidad y definitivamente en la crianza de tus hijos. Si no me crees, pregunta a amistades que tengan hijos o estén casados. ¿Cómo se sienten cuando están bien con su pareja? ¿Cómo se sienten cuando discuten con su pareja? ¿Cómo tratan a sus hijos cuando están bien con su pareja y cómo los tratan cuando han discutido con ella? ¿Le tienen más o menos paciencia? Te aseguro que la relación con tu pareja influye de manera muy importante, no solo en tu estado emocional, sino en la guía, crianza y educación que brindas a tus niños. Además, dependiendo de tu relación de pareja, será el clima familiar que brindes a tu niño. Una relación de pareja donde prima el amor y el respeto provee al niño un clima familiar donde se sienta seguro y amado, y esto promueve en él una buena autoestima, mayor seguridad en sí mismo, buenas habilidades sociales, mayor empatía, etc. De la misma manera, en una relación de pareja donde prime la falta de respeto o agresión en cualquiera de sus formas, ya sea verbal o física, genera en el niño miedo, lo cual promueve en él conductas agresivas, pues es comprensible que esté a la defensiva y que aprenda lo que ven sus padres.
además de su baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, escasas habilidades sociales, poca empatía, etc. Como te darás cuenta, la relación que tengas con tu pareja no solo influye en un estado emocional, sino también en tu maternidad o paternidad. ¿Cómo lograrlo? Primero, detecta aquellas situaciones que por lo general generan conflicto entre tú y tu pareja. Una vez más, intenta dialogar con él o ella para llegar a acuerdos respecto a cómo manejar esas situaciones. Si a pesar de ello los conflictos se siguen presentando ante dichas situaciones, definitivamente contrata a un profesional especialista en terapia de pareja para que te ayude a resolverlas, ya que caso contrario, tu forma de relacionarte conflictivamente con tu pareja se fortalecerá, al punto de convertirse en un hábito, lo cual no solo te perjudicará a ti, sino también a tus hijos, es decir, a toda tu familia. 3. Economía que te permita cubrir tus necesidades. Con esto no me refiero a que puedas vivir con lujos, sino a contar con una economía que te permita solventar tus gastos familiares sin preocupaciones, porque difícilmente podrás estar feliz y tranquila o tranquilo si no hay para los pañales o para las necesidades de tu hijo, si no hay techo donde dormir y producto de ello tendrás que vivir en casa de los suegros, quienes en su mayoría pretenden dirigir la crianza del niño y es común que suelan desautorizar a los padres, convirtiéndose así en un factor que influye negativamente en la crianza del niño. Además, el tiempo para criar a tu hijo sería insuficiente, escaso, pues tanto tú como tu pareja tendrían que estar más tiempo fuera de casa, trabajando, para así poder solventar la diversidad de gastos del hogar, dejando a tu niño encargado con algún familiar o frente a una pantalla, lo cual afecta muy gravemente tanto psíquica como físicamente a tu niño. Son pocos los afortunados que cuentan con esto desde un inicio de la formación en su familia. Pero te aseguro que si te propones lograrlo, puedes hacer un plan a mediano plazo y muy probablemente dentro de un año tu economía mejore considerablemente. He visto de primera mano muchos casos de familias que cuando recién se formaron, casi todos los fines de mes pedían prestado dinero para que su familia pudiera comer. No obstante, planearon, planificaron y trabajaron por ello y gracias a Dios ahora su situación económica ha mejorado. Conozco muchos de esos casos y uno de ellos es el mío. No soy un coach financiero para darte estrategias en ello, pero en internet hay mucha información que te será de ayuda. 4. Tiempo para criar a tu hijo. Esto es obvio, pero no está de más recalcarlo. Al hijo hay que criarlo, y este punto va de la mano con el anterior, pues lo ideal es que los padres cuenten con las condiciones necesarias para que al menos 3 de los primeros años, siempre al menos uno de ellos esté con su hijo. Pueden coordinar para turnarse o ver alguna otra alternativa que permita al niño estar siempre con al menos uno de sus padres, ya que esto ayudará para que el bebé crezca desarrollando un apego sano y adecuado, lo cual a su vez es de suma importancia para que posteriormente tenga relaciones saludables con quienes interactúe. De esto ya hemos hablado en un video anterior, titulado Influencia del apego en las relaciones futuras. Lo ideal es que los 3 primeros años el niño sea criado por sus padres, y después, cuando ingresa al sistema educativo, los padres trabajen mientras él está en su kinder y regresen para criarlo cuando el niño esté en casa. Porque si el niño no es criado, educado por sus padres, si no se le enseña qué está bien y qué está mal, si no se le inculca valores, normas, principios, etc., ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a saber qué está bien y qué está mal? ¿De dónde o de quién aprenderá los valores o los comportamientos? Y este es uno de los principales motivos del por qué los niños de ahora presentan conductas inadecuadas, pues la mayoría de los padres de hoy están absorbidos por las responsabilidades o distracciones, dejando a su hijo con la nana, con la televisión, el celular u otras personas que no están capacitadas para cuidarlo y mucho menos educarlo. ¿Qué hacer entonces? Cada noche define el tiempo que le dedicarás a tu hijo al día siguiente y cumple con ese horario. Por ejemplo,
Hoy en la noche veo mi agenda y me doy cuenta que de 6 a 7 de la noche es el momento más idóneo para dedicar a mi niño. Así que separo esa hora y me organizo en torno a ello, para que mañana sí o sí brinde esa hora a mi hijo y bajo ninguna circunstancia le dedique a otra actividad. 5. Salud y energía. La salud y energía van de la mano. Es imposible, creo yo, tener una y carecer de la otra. Tener salud y carecer de energía o viceversa. Esto lo necesitarás y por montones. Tu hijo necesita jugar, experimentar, ser supervisado, ser corregido, ser educado, cuidado, etc. Si no tienes la energía necesaria para hacerlo, no podrás brindarle o facilitarle algunas actividades que para él son indispensables, y esto repercutirá de una manera importante en su desarrollo. Si no tienes salud, estarás estresado y desde ese estrés tratarás a tu hijo. Si no tienes energía, difícilmente dedicarás a tu hijo el tiempo que necesita de ti. Difícilmente buscarás la mejor estrategia para corregirlo, puesto que como estás cansado o cansada y sin energía, más fácil y rápido será o no decirle nada o gritarle o pegarle. Como te darás cuenta, cuidar de tu salud y de tus niveles de energía es indispensable para ejercer una maternidad o paternidad exitosa. 6. Gestión inteligente de actividades, o lo que comúnmente se suele llamar gestión o administración del tiempo. Específicamente me refiero a tener la capacidad de hacer más en menos tiempo. Los que ya somos padres o madres sabemos que el tiempo no nos sobra y que por el contrario suele ser lo que más suele faltar, puesto que además del tiempo que necesitamos para nuestras actividades o responsabilidades personales, debemos adicionar el tiempo para cuidar, corregir, jugar, enseñar, supervisar, etc. a nuestro hijo. Si eres de las madres o padres que suelen acostarse tarde y despertar temprano, que no tiene tiempo para cuidarse ya que el poco tiempo que tiene lo utiliza para responsabilidades y pese a ello estás con la sensación de que te falta el tiempo, te recomiendo que hagas una lista de prioridades en la que determines obviamente qué actividades o personas son más importantes en tu vida. Esa lista debe tratarse de un orden de prioridades, en la que aquello que está primero en la lista son las que definitivamente, a como dé lugar, debes dedicarle tu tiempo. Organízate todos los días para que esas actividades que tú consideras que son prioridad, siempre pero siempre le dediques tiempo. Y solo después de haber cumplido con tus prioridades ya puedes dedicar tiempo a otras cosas. Mi lista de prioridades, valga la aclaración de mí, Guillermo Ciesa, es la siguiente: mi salud, mi familia, esposa e hijo, mi proyecto de instituto para padres y capacitación profesional. ¿Por qué pongo mi salud antes que todo? Porque sé que si estoy sano, todo lo haré mucho más rápido y mejor. Además, este estado de salud me permitirá dar un mejor trato a mi esposa y a mi hijo. Es decir, mi salud repercutirá en todas las áreas de mi vida. Es por ello que siempre me organizo para dormir todo lo que necesito, para hacer deporte regularmente o para comer saludable, etc. El consejo que te acabo de dar para gestión de tiempo es muy básico. Te recomiendo que al finalizar este video busques tutoriales referente a gestión de tiempo o gestión eficaz de actividades, ya que caso contrario, cuando ya seas madre o padre, no solo no podrás cumplir con tus responsabilidades, sino que además te angustiarás, estresarás y perjudicarás tu calidad de vida y la de tu familia. Bien, con esto hemos terminado el video de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios, ya que siempre los reviso y trato de responder a todos los que me sean posibles. No olvides compartir esta información, comentar o al menos dejar tu like, ya que con eso nos ayudas para seguir creando más información como esta. Antes de terminar, les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor.
Se despiden Guillermo Ciesa y Jimena Dávila. Hasta la próxima.